A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño, hijo de actores, que quedó solo en el mundo. Su padre lo abandonó y al poco tiempo su madre murió. Para recaudar fondos y ayudarlo, un hombre de negocios decidió montar una obra de teatro. En la obra llamada La Monja Siniestra, la actriz era una mujer a la que los hombres del pueblo la conocían muy bien, precisamente por su profesión nada parecida a la de monja. Quizás por ver a la mujer en tan extraño vestido de monja, en un papel muy ajeno a su oficio y vocación, o quizás por ayudar al huérfano, el teatro se llenó hasta los topes. Y en una escena, la monja encendía una antorcha para guiarse en la oscuridad. La monja siniestra encendió la antorcha y de paso encendió las cortinas y metió fuego a todo el teatro. La obra concluyó con casi 100 víctimas quemadas o aplastadas en medio del terror colectivo. No quedó ni un centavo de utilidad. Ese niño que empezaba de manera tan tormentosa su vida se llamaba Edgar Allan Poe, y su vida siempre fue un vértigo de drama sin fin. Poe, el maestro del relato corto, del suspenso y el terror, durante algunos años prestó servicio militar con un nombre ficticio. Allí en la milicia se llamaba Samuel Perry y fue expulsado por no ir a misa, por jugar ajedrez y por leer demasiado. Edgar Allan Poe nació un día como hoy, 19 de enero de 1809, y los lectores del mundo agradecemos no tener un héroe de guerra y haber ganado a un gran escritor que con sus historias de suspenso y de terror nos da el regalo de no tener felices sueños. Las principales noticias del día. Titulares. Billetes entintados, solución que da el Banco Central al robo de cajeros automáticos. No se conoce la fecha de revisión y matriculación vehicular en Quito. ISA reúne a la CONAIE para definir posturas. El Estado solo ha recuperado el 2.2% de la corrupción del correísmo. En el segmento de opinión, la importancia de la planificación y la disciplina y consulta, sacar las manos de la justicia. En política internacional, por inocentes, los editoriales serán de César Ulloa, Vergüenza Propia, Martín Pallares, Caso Saab, Piedad Córdoba no para de mentir, José Hernández, Amnistía, otro ejercicio de impunidad. El plop de la noticia. Noticias del día. Billetes entintados, solución que da el Banco Central al robo de cajeros automáticos. El Banco Central del Ecuador aprobó una resolución para hacer frente a la delincuencia y al robo de cajeros automáticos. Esta establece el procedimiento para la implementación del sistema inteligente neutralizador de billetes por parte de las entidades financieras. A través de un comunicado, el Banco Central del Ecuador explicó que este sistema consiste en un dispositivo de entintado de los billetes que se activará automáticamente cuando se detecte un intento de robo en los cajeros automáticos. Además, el entintado del dinero activará otros intentos de robo durante la transportación y la custodia de los billetes. En caso de robo en cajeros automáticos del país, este sistema expulsará una tinta especial que manchará de manera permanente los billetes, haciendo que el dinero pierda así su valor.
lo que significa que no podrá ser aceptado como medio de pago. El Banco Central informó que la tinta de seguridad se extenderá hacia el centro de los billetes y normalmente es más visible en los bordes. La tinta no podrá ser removida por ningún proceso ni con ninguna sustancia. El Banco Central del Ecuador recomendó a la ciudadanía y a los negocios que realizan transacciones en efectivo que no acepten los billetes entintados porque se trata de dinero robado. No se conoce la fecha para la revisión y matriculación vehicular en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito aún no define la fecha para comenzar con el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular del presente año en la ciudad de Quito. De momento, esa institución informó que en el 2021 se registraron 404.327 automotores que renovaron su permiso anual de circulación. Respecto a los servicios de matriculación en línea habilitados hasta el 17 de diciembre a través del sitio web www.amt.gov.es, la entidad municipal registró 350.406 solicitudes. En la Agencia Metropolitana de Tránsito se informó que todavía no se define la fecha para comenzar con los procesos de revisión técnica vehicular y matriculación para el presente año. A través de las redes sociales, decenas de personas publicaron sus inquietudes respecto al tema. Algunos comentaron que la página web para reservar turnos no funcionaba. De hecho, tras ingresar al portal amt.gov.es y dar clic en la opción Cita para matriculación y revisión técnica vehicular, aparecía error. En estos días, los 6 centros de revisión técnica vehicular no atendieron al público. Algunas personas se acercaron a preguntar sin obtener respuestas. ISA reúne a la CONAIE para definir posturas. El trabajo territorial ha sido uno de los puntales del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. El titular de la CONAIE sufrió un inesperado revés en su propio reducto. El 9 de enero, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi eligió a Andrés Ayala como su nuevo presidente. El flamante dirigente, dentro de su campaña, aseguró que la lucha social será la herramienta para que se garanticen sus derechos colectivos. Esa postura se alinea con la visión de la CONAIE. Este tropiezo se suma al desplante que le hicieron legisladores de Pachacutic, a quienes llamó a un proceso de justicia indígena. ISA, desde la CONAIE, insiste en sostener la postura de resistencia frente a las políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Para enero de este año se anunció que se iniciarían acciones de carácter indefinido ante la falta de respuestas a los 6 planteamientos que entregaron al Ejecutivo. Las alertas de medidas de hecho se diluyeron en las últimas semanas debido a la situación epidemiológica generada por la variante Omicron del COVID-19. Carlos Sukushinai, presidente de la Ecuarunari, anticipa que insistirán en sus pedidos y que se mantienen en resistencia. Nosotros continuaremos con la lucha. Lo que hay que protestar, apuntó el dirigente indígena. El Estado solo ha recuperado el 2.2% de la corrupción del correísmo. El monto total al que ascienden las reparaciones, penas económicas, multas y otro tipo de sanciones penales en casos que involucran a exfuncionarios correístas alcanzan los 108 millones de dólares. De ese número, la justicia ecuatoriana apenas ha podido recuperar 2.4 millones, es decir, el 2.2%. Con el paso de los años, los sentenciados van recuperando su libertad, a pesar de que no han honrado las sanciones pecuniarias. Es el caso de Alexei Mosquera, exministro de Electricidad, quien en 2018 fue sentenciado a 5 años de cárcel, pero accedió a la prelibertad en julio de 2020. Hoy dice que no tiene cómo cancelar los $666,000 que un tribunal le ordenó pagar tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos. 4 de los 8 sentenciados en el esquema de corrupción de Odebrecht ya salieron libres. 2 más fallecieron por COVID-19, según sus abogados. Un 7º procesado tiene prisión domiciliaria y solo el expresidente Jorge Glass sigue tras las rejas. Ninguno
ha pagado su parte en la compensación al Estado por 33.4 millones de dólares. En otro caso, Laura Terán es una de las 20 personas sentenciadas por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Ella cumplió prisión por 7 meses y ahora trabaja como secretaria en el sector privado con un sueldo que bordea los $400. Ella fue juzgada como cómplice y todavía tiene pendiente un pago por $368.632. Su abogado dijo que no puede cancelar esa obligación. La Procuraduría embargó en noviembre de 2021 el dinero de las cuentas de todos los procesados. La unidad de recuperación de activos que pertenece a la Procuraduría tiene 10 procesos abiertos del correísmo en los que busca recuperar algo del dinero robado a las arcas estatales. En mayo de 2021, el Estado tomó posesión de 3 inmuebles que eran de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, sentenciado por el delito de cohecho dentro de la trama de corrupción en la empresa estatal petrolera. Propiedades valoradas en $240.000. 2 meses después, en julio de 2021, se logró el embargo de $430.000 en bienes, joyas y otros bienes que pertenecían a María Sol Larrea, ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sentenciada por enriquecimiento ilícito. Los sentenciados tienen 2 opciones: pagar en efectivo o dimitir bienes, es decir, entregar a la justicia sus vehículos, casas, terrenos o activos para que sean vendidos y con ese dinero descontar la deuda con el Estado. En el caso de que los procesados no tengan el dinero ni bienes para cubrir los montos, serán declarados insolventes y el Estado tendrá que dar por perdido ese dinero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Noticiero de Telesucesos. Estamos hablando de economía, estamos hablando de proyecciones país y al mismo tiempo continuamos con el tema COVID. Vimos las regulaciones del COE nacional, gran parte de los cantones del Ecuador están en alerta roja. Por favor, continuémonos cuidando. Si salimos, mascarilla, doble mascarilla. Evitar estar en reuniones y garantizar ese distanciamiento social que puede ser incómodo, pero puede proteger vidas y proteger que nos enfermemos. Por otra parte, en la parte económica, hemos conversado, hemos dialogado y hemos visto las cifras de inicio de año. Tenemos una deuda externa enorme como país. Debemos ir viendo cómo se la trabaja, cómo se renegocia, cómo se garantiza que Ecuador tenga los flujos necesarios de ingresos hacia la producción, hacia nuevos proyectos, pero al mismo tiempo cuidar la parte de las deudas. Esto nos enseña a todos a tener más disciplina económica, disciplina personal en el tema COVID, disciplina en los estudios, ir generando en nuestras familias disciplina en lo que es el gasto, en lo que son los trabajos, aquello que nos va a ayudar al futuro, a planificar, a cumplir objetivos, a no salirnos más allá de lo planificado, que luego nos genera problemas, sea de salud, sea económico, sea de estudios. Por eso ponemos tanto énfasis en ser disciplinados. En todas las áreas, ya sea en el área pública, en el área privada, en el área personal, buscar ciertos parámetros que debemos manejarlos con cuidado, respetarlos y realmente apegarnos a una planificación, desde la parte económica personal hasta la macro. Uno tiene que ir pensando en tener una serie de elementos que permitan avanzar, que permitan que todos nosotros podamos tener algo de seguro en el futuro. Es el mundo de las incertidumbres, pero cuando hablamos de economía, hablamos de salud, queremos todos saber que podemos contar con vacunas, que podemos contar con acceso a la educación, que podemos contar con acceso a tener calidad de vida para nuestras familias. Así es que, por favor, mantengamos disciplina en todas las áreas, garanticemos una planificación y todos en conjunto apoyemos a que esta pandemia vaya disminuyendo, que genera problemas económicos, genera problemas de salud y sobre todo incrementa la incertidumbre no solo del país, sino del mundo entero. Gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero de Telesucesos. Opinión. Bienvenidos. La mascarilla. No dejes de usar la mascarilla. Ya nos relajamos. Usemos la mascarilla. Miren usted lo que está pasando en este momento en la velocidad con que se contagia la gente.
Y fíjense ustedes que están suspendiéndose las clases y ojalá en el tema de suspensión de clases, luego del análisis sanitario, la ministra de Educación sea la última en hablar, porque es la primera en hablar. No, pues, no, para eso está salud, el COE, etc. ¿Quiénes son los más perjudicados? Aquellos que no pueden recibir clases vía telemática, o porque no tienen conectividad. ¿Quiénes son? Las personas de menos ingresos, de menos recursos. Así que el relajamiento, la fiesta, el paseo y todo, y no nos excluyamos los que no debemos excluirnos, unos más, otros menos. Son y somos responsables de lo que está pasando con los niñitos que están en la secundaria, en la escuela, como se llame, en el colegio, ¿no? Ellos están pagando ellos están pagando las consecuencias, como también ellos pagan las consecuencias de aquellos que se negaron a vacunarse. Ellos tienen una altísima responsabilidad. Presidente Lasso ha propuesto una consulta popular. Digo ha propuesto porque ya eso es irreversible. Que el día, que la fecha, ya sabremos. Pero se refiere a una reforma sobre el tema de la justicia. ¿Qué cosa tan importante dice? Escucho, por supuesto, lo asumo yo también. ¿Qué cosa más importante? Pero no es una reforma cualquiera. No, señor. Esta es una reforma que tiene que ver algo así como sacar las manos de la justicia que metió Correa. Para eso es esta reforma. Es decir, para liberarla la función judicial de esa intromisión y además de ese desparpajo con el que le declaró al mundo que metía las manos en la justicia después de haber dicho que él es el Superman del Ecuador y que él es el presidente de todas las funciones del Estado. ¿Les parece a ustedes semejante impertinente tontería? Claro, pues, es que ahí está el ADN, ahí está en el ADN la actitud, la cualidad del tipo, ¿no? Es que seguramente es como aquellos personajes que se oponían a la división de poderes luego la Revolución Francesa, respeto entre las funciones del Estado e independencia. Había gente, pues, había por supuesto voces que preferían ir a la guillotina y no aceptar eso, pues porque la monarquía era su mejores, donde tienen sus mejores condiciones de vida, pues, ¿no? Y claro, desde ahí se daban voces en el sentido, bueno, por último, ya la función judicial es la tercera en la línea vertical. Primero el ejecutivo, no, primero el legislativo. Bueno, ya. Pero en última instancia, pues la función judicial. Y no es así. No, señor. Porque por presidente, por diputado o representante o como se llame, frente a un fallo de la justicia, esa es la última palabra en cuanto a juzgar la conducta del, por más que se crea rey de un país. Así que la función judicial merece el respeto de todos y cada uno de los ecuatorianos y de toda la sociedad y ojalá de las sociedades del mundo. Así que sacarle las manos que metieron a la justicia para manipularla y para usarla, ese es un asunto que al parecer podría tener, por lo que se escucha el aplauso nacional, pues, el aplauso nacional. Claro, y el presidente ha dicho, y el pueblo ecuatoriano tiene que autorizar la reforma. Sí, seguramente está pensando él y muchos, por supuesto que yo pienso así, es que la redacción de la Constitución de Montecristi en manos de los españoles encabezados por Viciano Pastor, que tenía sueldo como pipón de la Contraloría General del Estado, no, pues eso fue una especie de traje a la medida, pues, de traje a la medida.
Así que la consulta popular para el tema de la justicia se lo ve como un tema muy importante y mucha gente dice, ¿y qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura? Yo no sé si vaya a ser consultado ese tema también, que a lo mejor si le preguntan al ciudadano ¿qué opina de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana? A lo mejor está de acuerdo como que ¿qué opina sobre el Consejo de Participación Ciudadana? Digo, me refería al Consejo de la Judicatura. ¿Qué opina sobre la existencia del Consejo de la Judicatura? A lo mejor también pues no tiene muy buena calificación. Y si le preguntan qué opina sobre el Consejo de Participación Ciudadana, igual. Así que podría ser que en esa consulta popular esos temas sean tratados y que se le consulte al pueblo ecuatoriano. Pero digo una cosa adicional al presidente de la República, que se le consulte sobre la reforma laboral. Y dio una cifra. El 70% de los ecuatorianos en condición de buscar la opción de un trabajo digno, el 70% no tiene trabajo. El 70% no tiene trabajo. De suerte que la reacción está en un porcentaje de ese 30% que tiene trabajo. Bueno, pues, ¿qué es lo correcto? Tratar de encontrar la forma de que la generación de empleo no se detenga y no tenga obstáculos, porque ese es primero un propósito que tiene que ver con la gran mayoría de los ecuatorianos. Así que seguramente se viene la reforma a la justicia, que no es otra cosa que sacarle las manos de la justicia que metió Correa. Un gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. La fiesta religiosa de los Santos Inocentes es motivo en Ecuador cada 28 de diciembre de todo tipo de bromas y engaños, a cual más descabellado e inverosímil que cuando algún incauto cae en esa broma, es a su vez objeto de general jolgorio, acompañado de la expresión por inocente, pues solo un niño pequeño o un despistado aceptaría así, sin beneficio de inventario, el bulo que le hicieran pasar. Al parecer, al dictador venezolano Nicolás Maduro le llegó, un tanto tardíamente es cierto, noticia de esta tradición y resolvió aplicarla en su desventurado país, que tan pocas cosas tiene para alegrarse. La primera inocentada se refirió a la situación de la economía venezolana, afirmando que se ha producido un milagro, seguramente obra de algo similar a las famosas goticas del Beato Gregorio, el tratamiento recomendado por el bufón de Miraflores para tratar el COVID. Este milagro consistiría en la presunta recuperación de la economía venezolana al reducirse la tasa de la inflación de 3.000 o 4.000% al año a algo menos de 700%. Es decir, que si su sueldo era de 700 bolívares al 1 de enero, al próximo 31 de diciembre sería de 1. El primario análisis que realiza Maduro, dentro de los alcances que sus credenciales intelectuales le permiten, es un revoltijo de cifras sin sentido, donde se entreveran y cruzan sin sentido alguno valores que lo llevan a sostener que, según alguna metodología arcana que él atribuye a la ONU, apenas el 4.5% de los venezolanos estarían en condición de pobreza extrema, cuando la situación es exactamente la inversa. Por ingreso, el 94% de la población se halla en esa situación lamentable,
y por otros parámetros técnicos aplicados por economistas de la Universidad Andrés Bello, estaría en el orden del 70%. Obviamente, en ninguno de estos análisis se incluye o menciona siquiera la situación de los 6 millones de migrantes forzosos, en efecto, expulsados del país, que buscan por el mundo cómo no morirse de hambre tan pronto como les habría pasado si se quedaban en su tierra, para escuchar los dislates de los diálogos que con pajaritos y caballos mantiene el dictador. Tampoco mencionó que parte del milagro debe atribuirse a la adopción, de facto, del dólar americano como la moneda de curso legal en Venezuela, cuya dolarización es lo que ha permitido una relativa estabilización, cierto es que esquizofrénica, en la economía. El estudio de la Universidad Andrés Bello encuentra que se habría llegado al techo del posible empobrecimiento de la población, pues existe algo más de un 5% de esta cuyos ingresos o reservas les ponen más allá del riesgo cambiario. Se trata en buena medida de los enchufados del régimen y, claro, de los agentes delincuenciales que se han repartido el país para el saqueo de PDVSA, de las minas de oro, para el miserable tráfico de alimentos y medicinas o del floreciente negocio del narcotráfico y de la trata de personas. Ese 5% es el que está en capacidad de comprar en dólares la dignidad de un pueblo vencido y sometido. Es comprensible la reticencia de Maduro a mencionar siquiera que el supuesto milagro debe atribuirlo al odiado dólar, imagen del imperio, pero la realidad es que su entorno, el selecto grupo de gángsters que lo rodea y lo sostiene, no come cuentos de pajaritos o de burritos, así sean sabaneros. A ninguno se le pasa por la cabeza recibir rublos o yuanes por sus negocios, y mucho menos comprar departamentos en Moscú, en Pekín o en La Habana. Como los más abominables capitalistas tienen el signo del dólar entre los ojos como único objetivo y valor. La segunda inocentada de Maduro la lanza sin sonrojo, con cara de póker, esto sí en un escenario a su nivel intelectual y ético, la por nadie reconocida Asamblea Nacional, fruto del fraude electoral, marca de fábrica de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Ante esta, declara que para 2025 habrá sacado a la totalidad de la población venezolana de la condición de pobreza extrema en que se encuentra. No quedó claro si se refiere a ese imaginario 4% del que hizo referencia antes o del 94% que el ingreso revela. ¿Será que nuevos delincuentes van a acceder a ese exclusivo club del 5% que hoy transan en dólares, merced a nuevos emprendimientos de saqueo? Pues al fin y al cabo, Venezuela es un país riquísimo en recursos naturales. Todavía hay mucho oro que explotar y una mano de obra esclava para hacerlo, y mucho coltán, esencial para los teléfonos inteligentes y las tablets, para armas, para los GPS, la industria espacial, en fin. Venezuela, convertida en el Potosí del siglo XXI, para ser saqueada como lo fuera en su momento la mítica ciudad andina, hoy por los nuevos imperios que tienen a Venezuela en un puño. Ya se anuncian bases y fuerzas extranjeras para garantizar sus inversiones y la explotación de esos recursos. Ya Rusia se propone elevar sus apuestas, agregar tropas regulares a sus mercenarios y seguramente Irán aportará sus terroristas para consolidar su presencia en América. Ya el expertise en el maridaje de terrorismo y narcotráfico de los cárteles de las FARC y el ELN ha demostrado su poder, zarandeando gravemente a unas fuerzas armadas venezolanas acostumbradas a reprimir a ciudadanos desarmados y no a enfrentarse con delincuentes avesados y curtidos.
¿O estará tal vez anunciando nuevos apretones a la población para ver si logra expulsar unos 4 millones más para 2025 y ver si así le mejora la estadística? Al fin y al cabo, si los 6 millones de exiliados significan ya, por sus remesas, un importante ingreso de divisas para el régimen, mucho mejor si se logra acelerar y multiplicar la migración. Total, para exportar el coltán, el oro y otras riquezas minerales, se tiene como esclavos a los indígenas selváticos, obligados a trabajar en condiciones terribles bajo amenazas de muerte. Así que unos 4 o 6 millones más expulsados automáticamente reflejarían una reducción significativa de la pobreza extrema y generarían el doble de ingreso de divisas, con la ventaja de que no habría que, aunque exiguamente, alimentarlos y darles atención médica. Para eso están los vecinos, ¿o no? La última inocentada, la más reciente, es la que habla de la aprobación por parte de la autoridad electoral de varias iniciativas para la revocatoria del mandato de Maduro. Es más fácil creer en los pajaritos que tuitean al dictador que a un ente electoral que ha sido la herramienta del chavismo para todos los fraudes electorales que la han convertido en un estado paria en el ámbito democrático. Es el mismo ente que convalidó la propia elección de Maduro en 2018, de la Asamblea Nacional actual y del engendro de la Constituyente, que al final no constituyó nada más que el parapeto para desconocer y dejar fuera de acción a la Asamblea Nacional electa en 2015 tras la histórica derrota del chavismo en las urnas. Es el mismo ente que tras calificar legalmente una candidatura en el estado Barinas, al derrotar al hermano de Hugo Chávez, anula la elección tan solo para sufrir una más severa derrota al repetirla con otros actores. No olvidemos que el origen de la tradición de los santos inocentes es el recuerdo de la supuesta matanza de los niños menores de 2 años que se le atribuye a Herodes en Judea en su intento de desaparecer al Mesías. Lo único cierto de esta historia es que los Herodes de hoy gozan de buena salud. Muchas gracias. Editorial. Vergüenza propia por César Ulloa, La Hora. No puede ser que sigamos siendo el segundo país de América Latina con el porcentaje más alto de desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa esto? Algo que se explica de manera simple, pero de forma dolorosa. Nuestros niños y niñas que padecen de esta condición están condenados a retrasar y detener su desarrollo intelectual y por tanto tendrán menos posibilidades de aprender y acceder a una plaza de trabajo porque su desempeño será muy deficiente. No comprenderán lo que leen, tampoco operaciones lógicas, ni, peor aún, matemáticas. Eso sin mencionar temas de nutrición y salud. Por tanto, estarán relegados. Si no se resuelve esto, tendremos en poco tiempo ciudadanos de segunda, tercera y cuarta. Terror y horror a la vez. Si bien el país presenta por decenas temas engorrosos para resolver, tanto históricos como de la coyuntura, este problema puede convertirse en causa nacional y de largo aliento. No me imagino a nadie oponiéndose a trabajar, apoyar e invertir en la niñez. Es un problema, además, que nos ubica vergonzosamente frente al espejo. Siempre nos estamos preguntando qué nos une. Desde ahí puede encontrarse una respuesta que, si bien viene de una realidad compleja, será motivo para unir esfuerzos y multiplicar ideas, compartir recursos, propiciar alianzas entre el sector público, privado y no gubernamental, y abrir la ruta para una política de Estado consensuada como resultado de un gran acuerdo nacional. La desnutrición crónica infantil se explica por múltiples causas. En este sentido, su solución puede abrir la cancha para generar sinergias entre los sectores de educación, salud y bienestar social. Por mencionar apenas algunos,
Las experiencias internacionales de Brasil, Chile y Perú, países que están más cerca, nos advierten que no es algo que se resuelve de un día para otro, por lo que se necesita una política de Estado que se respete, sostenga y mejore con cada gobierno de turno. Esta política debe ser intocable, para fines proselitistas o de algún ego distraído. Apoyemos esta causa nacional ahora. César Ulloa, La Hora. Caso SAB. Piedad Córdoba no para de mentir. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Lo de negar amistades cuando éstas ya no convienen o de insultar a quienes la pillan mintiendo no es algo extraño para la ex senadora y actual candidata al Senado de Colombia, Piedad Córdoba. En julio del 2010, por ejemplo, Córdoba calificó en un discurso durante una manifestación gobiernista en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro como su hermano espiritual y amigo, y aseguró que a Diosdado Cabello le quiere como un putas. Pocos meses después decidió volver a la política de su país. En la radio Blue dijo: ni que yo fuera la reina del cha-cha-cha ahí en Venezuela y Nicolás me llamara, yo no me veo con ellos. El caso de sus relaciones con el testaferro del chavismo Alex Saab retrata a la perfección a Córdoba. Cuando él fue detenido en Cabo Verde y se empezó a especular sobre su extradición a los Estados Unidos, la candidata al Senado dijo al espectador que escasamente había visto a esa persona una vez y que no le ata con él ningún contrato, acuerdo o negocio, ni tampoco con nadie en Venezuela. Pero conforme han ido apareciendo detalles comprometedores sobre esa relación, la versión de Córdoba ha ido ajustándose. Ayer domingo, en un comunicado, dijo que las relaciones que tuvo con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad y que esas circunstancias accidentales no me hacen responsable de sus acciones ni partícipe de sus negocios. Córdoba no ha dejado de mentir sobre sus relaciones con Saab y ha intentado cubrir sus mentiras con estridentes amenazas a quienes las descubren. Por ejemplo, al periodista colombiano Gerardo Reyes, que fue uno de los primeros en sacar a la luz sus estrechas y comprometedoras relaciones con Saab, le dijo que había escrito pura mierda. A Fernando Villavicencio, que reveló un viaje de Córdoba junto a su hijo y Saab a Ecuador en el avión privado del empresario, lo ha tratado como rata y le ha amenazado con un juicio. Reyes fue uno de los primeros en poner en aprietos a Córdoba con el tema de Saab. En su libro sobre el lavador del chavismo sostiene que la ex senadora salvó los negocios de Saab, que en un momento parecía estar quebrado porque el gobierno venezolano no le pagaba unos contratos. Córdoba, sostiene Reyes, intercedió con el presidente Nicolás Maduro para que le paguen los $30 millones que le adeudaban. Piedad comienza así a enviar correos desesperados, dijo Reyes, para que le paguen no solo a Saab, sino a otros empresarios sospechosos. Según las fuentes del periodista, Córdoba cobró el 8% de comisión de esos pagos, aunque ella lo niega. Reyes tiene documentos que parecen probar mucho mejor que las relaciones entre Córdoba y Saab fueron mucho más que algo simplemente circunstancial. Durante la investigación, tuve la oportunidad de leer correos electrónicos entre Alex Saab y la senadora, y entre Alex Saab y dos hijos de la senadora, le dijo Reyes a la revista Semana en junio del 2020. Lo que esos correos reflejan van más allá de una relación formal o de identidad política. Se entra en discusiones muy personales, de las discusiones que tiene la mamá por un hijo por el otro, en detalles de unos pasajes que tiene que pagar Saab a uno de los muchachos de la senadora. Conforme Reyes fue sacando datos sobre la relación entre Córdoba y Saab, la ex senadora ha ido ajustando su versión sobre el tema. Si al inicio aseguraba apenas haberlo conocido, luego de que Gerardo Reyes reveló sobre una fiesta de Saab en su departamento en París, Córdoba admitió haber asistido e incluso haber pasado la noche ahí. No solo Reyes ha destapado los trapos sucios de Piedad Córdoba. El periodista Roberto Denis del premiado portal de investigación Armando Info también ha publicado notas sobre esta relación, incluso mucho antes de que Saab fuera detenido. Yo he visto que ella
se ha desmarcado un poco del asunto de Alex Saab, pero eso no coincide con las fuentes y la información que hemos venido teniendo nosotros casi desde 2014, sostiene Denis. La ex senadora Piedad Córdoba conocía de los negocios, algunos de ellos de Alex Saab en Venezuela. Sobre todo, diría, esa etapa que va desde el 2013 al 2016. Es imposible que ella no tuviera conocimiento sobre estos negocios. Pero sin duda, el dato revelado por el asambleísta Fernando Villavicencio y corroborado con documentos oficiales de migración que Córdoba viajó al Ecuador en un avión de Saab junto a su hijo Camilo Castro Córdoba es el que más ha dejado al descubierto las mentiras de Córdoba. Cuando un periodista del Tiempo de Bogotá le preguntó en diciembre de 2020 sobre si alguna vez habría abordado un avión de Saab, Córdoba le contestó así: no sé cuáles son los aviones de él, es que yo no tengo una relación como la gente cree. Los documentos que ha sacado Villavicencio demuestran que Córdoba en ese entonces mintió sin empacho. En realidad, el tema del viaje a Ecuador junto a su hijo Camilo en el avión de Saab puede ser terriblemente sensible para Córdoba, quien ya es investigada por la justicia de los Estados Unidos, que, por las sospechas de su relación con Saab, le revocó la visa, hecho que ella ha confirmado. Según El Tiempo y otros medios, la justicia de Estados Unidos investiga a los hijos de Córdoba por mantener negocios con Saab y por tener aparentemente empresas donde han lavado dinero del empresario ahora procesado en Florida. El Tiempo decía en diciembre del 2020 haber establecido que un par de informantes han venido suministrando datos a la DEA, con lo que dicen se demostrarían que los nexos entre Córdoba y Saab irían más allá de una simple amistad o encuentros en Venezuela. Un informante dice que presenció una supuesta reunión entre Camilo, el hijo de Córdoba que viajó en el avión del que habla Villavicencio, Saab, el entonces canciller Nicolás Maduro y los hijos del hoy dictador. Y casi de inmediato el joven fundó una empresa en Panamá. El diario afirma haber corroborado la existencia de dicha empresa. Con esos antecedentes es lógico suponer que Córdoba está particularmente nerviosa por la denuncia de Villavicencio. La justicia de Estados Unidos, que ya investiga los vuelos de la ex senadora, podría estar interesada en los datos de ese viaje a Ecuador, ya que la presencia del hijo de Córdoba podría arrojar pistas para la investigación. La situación se agrava si se suma que el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, dijo hace pocos días que Piedad Córdoba puede ser extraditada si uno de los países que tengan una investigación en su contra así lo dispone y eleva formalmente esa petición sobre la excongresista. Se suma que Córdoba se ha unido a la campaña presidencial de Gustavo Petro como posible candidata al Senado de Colombia. Estas denuncias, sin duda, podrían afectar la candidatura de Petro. Córdoba ha sido todo un ícono de la izquierda comunista colombiana y de la región, amiga personal de Hugo Chávez y defensora de la guerrilla de las FARC. Fue destituida del Senado por haber tenido relación con ese grupo. Ha defendido al régimen venezolano incondicionalmente y no hace mucho, en octubre de 2021, cuando un periodista le preguntó sobre si es cierto que los venezolanos emigran por el hambre y la miseria que hay en su país, ella respondió sin empacho ni pudor que eso es pura paja, eso es pura mentira, como si hubiera estado hablando de sus versiones sobre Saab. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Amnistía, otro ejercicio de impunidad. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Borrón y cuenta nueva, eso quieren. El 14 de enero, Leonidas Issa estuvo en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad para pedir que la Asamblea Nacional lo amnistíe por los delitos cometidos contra la seguridad y los bienes públicos durante la protesta de octubre de 2019. Dos acusaciones en su caso: secuestro e instigación. No solo Issa está interesado a título personal en esa medida.
Exijo lo mismo, a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para otros 260 detenidos o investigados por los delitos de aquellos días. Igual pedido ha hecho el movimiento Pachacutic, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua, Ecuarunari, la Unión Nacional de Educadores, UNE, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Operadoras de Transportes en Taxis, cuyo máximo dirigente, Jorge Calderón, está acusado de paralización de un servicio público durante las mismas manifestaciones. Amnistía es perdón y olvido de los delitos y de las penas. Y la Comisión de Garantías tiene que velar porque esos expedientes estén completos y armar un informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional lo debata y lo apruebe con las 2/3 partes de sus miembros. 371 pedidos están en su poder. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 913, consagrado a sus funciones y atribuciones, se lee que la Asamblea Nacional puede conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. El artículo 99 precisa que la amnistía puede ser declarada por delitos políticos o conexos con los políticos. En semanas, la Asamblea removerá entonces las cenizas de este capítulo doloroso, en zonas del centro del país en particular. El ambiente que se está construyendo es de total impunidad. Los involucrados en actos de violencia no asumen culpa alguna. No solo eso, se dicen víctimas de persecución política, acusan al Estado de haber provocado la violencia y de ser amnistiados pedirán ser resarcidos. Saqueos y desmanes, destrucción de bienes públicos, ocupación de dependencias públicas, quema de la Contraloría, secuestros de policías y de periodistas y una larga letanía de otros delitos podrían pasar al olvido. Todo esto amparado bajo una narrativa que Freddy Carrión, impresentable defensor del pueblo en este momento y ahora preso, oficializó en un informe vergonzoso. En esta amnistía no se juega la reconciliación nacional como hábil y mentirosamente dice Leonidas Issa. Se juega la ineficacia de la ley, su existencia para parte de la población del país, porque una cosa son los derechos ciudadanos, incluido por supuesto el derecho a manifestarse o el derecho a la resistencia, y otra, muy diferente, son los mecanismos para hacerlo. Y en ninguna parte de la legislación nacional se lee que para hacer valer los derechos de los ciudadanos descontentos con las medidas tomadas por el gobierno de turno, en esa época el gobierno de Lenín Moreno, se puede aterrorizar, destruir bienes públicos, secuestrar ciudadanos, manosear sexualmente a mujeres policías. Solo la inoperancia de la Fiscalía en este caso permite pensar a los líderes políticos de la sonada de octubre de 2019 que pueden trapear con la ley, pedir que les amnistíen y eventualmente, además, ser indemnizados. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el cual murieron 5 personas, hay ya 71 condenados con penas que van hasta 5 años. Y algunos procesados podrían ser condenados hasta 20 años de cárcel. Los mismos líderes políticos que aquí hablan de un Estado asesino, nada dicen de los centenares de detenidos en Cuba por las manifestaciones pacíficas que hubo el 11 de julio pasado tras 62 años de dictadura castrista. De los 200 casos que la asociación Cubalex dice tener documentados, hay decenas que enfrentan pedidos de hasta 30 años de cárcel. Por sedición. Para ellos es lícito que en Cuba la dictadura actúe contra los que reclaman democracia. Aquí es un atentado defender la democracia que ellos consideran una entelequia sin reglas. La amnistía como está planteada no es un ejercicio de reconciliación, es un pedido de impunidad. José Hernández, 4 Pelagatos.
El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Miércoles 19 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Durante esta semana hemos visto en los medios de comunicación la discusión en torno a las amnistías que se están pidiendo para los líderes indígenas y para quienes participaron del paro de octubre del 19. Y la amnistía en sí no es una institución ajena al derecho, está ahí y se puede aplicar. Se deben cumplir ciertas consideraciones, ciertos requisitos, claro que sí, porque la amnistía viene de la voz amnesia, que significa perdón y olvido, olvidarse de lo que ha pasado. Y claro, si es que no existe un juzgamiento previo, estamos frente a lo que nosotros conocemos como violación del derecho a la presunción de inocencia. Primero habrá que juzgarlos para luego olvidarnos de lo que ha pasado. Lo que preocupa es que cuando varios de los líderes indígenas se presentan ante los administradores de justicia, han tomado como estribillo argumentar que ellos no pueden rendir versión, ni pueden ser juzgados, ni pueden ser interrogados en otra lengua que no sea su lengua madre, es decir, el quichua. Para todos es público y notorio que el señor Issa, el señor Vargas, el señor Yacu Pérez hablan perfectamente el español, lo cantan, lo tiktokean, dan órdenes a través del idioma castellano. O ya nos olvidamos cuando el señor Vargas decía en español que vayan a cerrar los pozos petroleros. Cuando el señor Issa decía que el tractorcito se veía perjudicado por el alza de la gasolina. Cuando el señor Yacu Pérez debatía en español para la presidencia de la República. Cuando ellos quieren utilizar el idioma para su beneficio, entonces hablan plenamente el español. Cuando no, pues tienen que ser interpretados por el quichua. Esa práctica, la de buscar argucias para tardar la administración de justicia, hace que en el Ecuador se vaya cada vez más perdiendo la confianza en la justicia. Señores de la Asamblea Nacional, si van a tratar las amnistías, trátenlas en español, para ver si los señores entienden. Y si es que van a llevar adelante ese proceso, verifiquen que en efecto se cumplan con los postulados que ésta tiene. Caso contrario, entraremos en una nueva burla a la justicia ecuatoriana, minando de esta forma el sistema democrático. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.